Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y hoy queremos comenzar una nueva sección, el capítulo 16 desde el versículo 21 y vaya hasta el final. Sería entonces esta cuarta sección del Evangelio, así como nosotros lo estamos estudiando y lo estamos presentando. El capítulo 16, 21 hasta el capítulo 28, 20 nos habla el camino de Jesús hacia la muerte. El camino de Jesús hacia la muerte. Iglesia y juicio. Aquí tenemos dos elementos, entonces, dos momentos importantes. En esta cuarta sección nos va a hablar sobre la iglesia, es decir, qué es la comunidad, cómo la comunidad se organiza, cómo la comunidad vive, cómo la comunidad se comporta, cómo la comunidad entonces se compromete en esta construcción del reino. En esa tercera sección nosotros lo que hicimos era reflexionar y ver, ¿verdad?, cómo el autor sagrado nos presenta y nos dice Pelle decidí que Mara Pecueri va la PJ, PJ va peñan de Yarara Pecueri verdaderamente. La segunda sección, si ustedes mal no recuerdan, nos hablaba de la propuesta del Señor, del capítulo 5 prácticamente, o capítulo 4 un poco antes, cuando viene la propuesta. Pea shei kwame en ABM, pea la pepe ya poena. Y cada uno con sus subdivisiones, evidentemente, tiene de nuevo subdivisiones cada una de las secciones. Pero es la oferta del Señor. Eso es lo lindo y eso es lo que tenemos que siempre concentrarnos y entender. La oferta. ¿Qué oferta nos da Dios? Y ahí entonces encontramos qué es lo que pide el cristianismo, hacia dónde tenemos que caminar y en qué tenemos que comprometernos. Y luego, esa primera partecita que nos hablaba en la introducción y nos presentaba al personaje.
Maba peñande yara, mawi pañande ñañemongue tatañaina. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Salvador? Es decir, se nos presenta la identidad del personaje que después nos hablará y nos traerá sus propuestas. Ahora llegamos a la última partecita, que es la cuarta parte de este evangelio dentro de la teología, así como nosotros estructuralmente dentro de una macroestructura estudiamos a San Mateo. Ya lleva el camino de Jesús hacia la muerte. El camino de Jesús hacia la muerte. Y tenemos dos elementos, iglesia por una parte y juicio por otra parte. Vamos a comenzar sobre la iglesia, pero ¿por qué sobre la iglesia? Porque en el capítulo 3, o mejor dicho, en la sección 3, nosotros habíamos encontrado ese pedido, ¿verdad?, de parte del Señor que nos decía, bueno, después de habernos presentado toda la propuesta suya en la sección 2, ahora en esa sección 3 nos había dicho, bueno, después de haber escuchado todo, ahora espero tu decisión. La decisión es tuya. Y por eso nosotros, ¿verdad?, en esa subsección era muy interesante. Nos preguntábamos, ¿eres tú el que debe venir? Y nos presentaba que sí, ¿verdad? Y al final de cuentas nos decía, con la sección de las parábolas en ese capítulo 13, nos mostraba un poco cómo sería ese reino de Dios en la medida en que nosotros nos decidimos. Vea la caure y ella cañan de hinayeva. O de bueno la pepe ya pono a pepe y cono. A pepe joro peñan de yara y upeisha oikota pendendie. Y eso es lo que nos va presentando con la sección de las parábolas. Entonces la sección de las parábolas son como adelantos presentados por el autor sagrado, si es que nosotros nos adherimos a Jesús y si es que nosotros hacemos una opción, porque siempre también va a apuntar hacia una decisión, ¿verdad? Una opción total en el seguimiento de Jesucristo. Y después esa última partecita, entonces, que ya nos hablaba directamente, ¿verdad? Y nos decía, tú eres el Cristo, es decir, ñahuajema la huame. Y ahí encontramos a Pedro, ¿verdad?, que está al frente, pero es toda la comunidad, porque Pedro representa a la iglesia. Pedro nos representa a todos. Entonces, es importante, sobre todo esa frase que después le dice Jesús a Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Entonces, algunos quieren confundir y quieren hacer problemas, la figura de Pedro, la figura del Papa, o sea, ¿qué virorei, verdad? Eso es porque uno no sabe verdaderamente cuál es el contexto de lo que se está queriendo transmitir aquí. La figura de mediación, la figura de Pedro aquí, que representa a toda la comunidad, representa incluso a ese sectario y a ese protestante que está criticando. ¿Por qué? Y porque este presenta al cristiano que hace una opción por Jesucristo. Y yo pienso que ellos, así como ellos dicen que acuérdate modelo ya por la opción por Jesucristo. Acuérdate y por otro, acuérdate ya por la opción por Jesucristo. Todo lo demás hacemos opción por una estatua, todo lo demás hacemos opción por cualquier virorey, según ellos, ¿verdad? Pero estamos todos locos, ¿verdad? Entonces, hay que pensar y hay que entender que justamente tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Estás hablando del cristiano, estás hablando del seguidor. Entendamos en el contexto lo que San Mateo está queriendo decir. O si no, yo estoy estirando de los pelos, ¿verdad? Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, la figura de Pedro o la figura del Papa es una figura institucional, en todo caso, dentro de una institución que camina, ¿verdad? Y que necesitamos, la de buen pastor, o como uno quiera, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí principalmente del seguimiento de Jesucristo, y este seguimiento de Jesucristo que en esta tercera sección nos está diciendo, bueno, ¿vas a entrar o no vas a entrar en este camino de salvación que yo les estoy proponiendo? Y Pedro responde por todos nosotros, responde por todos nosotros, incluso por ese protestante y por ese sectario ahí. Responde por todos. ¿Y qué está diciendo? Y justamente está diciendo, Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y bueno, y esto lo encontramos no solamente aquí, por favor. Esto lo encontramos en todos los evangelios. En todos los evangelios encontramos. Incluso el centro del evangelio de San Marcos, eso es la profesión de fe. Es lo esencial y lo fundamental. ¿Se acuerdan cuando hablamos San Marcos en esa estructura maravillosa? Marcos es el primero que se escribe, ¿verdad?
El subtítulo luego ya te dice, ¿verdad? Inicio del Evangelio, ¿verdad? Inicio del Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, Hijo de Dios, es decir, el Mesías, es decir, el Cristo. Jesús, Christos, Kyrios, Huios tu Theou. Entonces, estas cositas, si uno no entiende, ¿verdad? Porque este es el título, lo elemental. Este es el título sobre el cual después se va a desarrollar toda la teología de San Marcos, en ese caso, ¿verdad? Y después se va desarrollando hasta llegar, ¿verdad?, en el capítulo 8, que es el centro, porque recuerden que San Marcos tiene 16 capítulos, ¿verdad? Y en el capítulo 8, ¡paz!, ¿verdad? Del versículo 27, 28, 29, 30, 31, ¿verdad? Ahí entonces cuando dice Pedro mismo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y desde ahí comienza, ¿verdad?, esa segunda parte del Evangelio, cuando en el capítulo 15, versículo 39, nada más y nada menos que un pagano, un centurión romano, que lo estaba matando y estaba observando en un momento, dice, que relámpago, que esto, que aquello, entonces, terremoto, él mira y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que el autor sagrado está queriéndonos enseñar? Que primero es la comunidad la que descubre que Jesús es el Cristo. Pedro nos representa a todos, ¿entienden? Y luego, Cristo no está solamente entonces para una comunidad que se adhiere a Él, sino que está para toda la humanidad. El centurión romano es un pagano, pero al verlo morir, mira, reconoce y hace una profesión de fe. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hace una profesión de fe. Lo reconoce como Hijo de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder
hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan linda, tan interesante de San Mateo. Estamos combinando también con los otros evangelios porque el evangelio verdaderamente es una riqueza impresionante, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos, sobre todo cuando entramos en la cuestión de las sectas, etcétera, etcétera, y a leerlo así de una forma muy superficial, ¿verdad? Y yo les aseguro que lo que menos hacen es seguir a Lutero, ¿verdad? Porque si uno siguiese a Lutero, entendería muchísimas cosas mucho más profundamente. Recuerden que Lutero era un gran estudioso de la Biblia. Lutero era un gran profesor. Lutero estaba en una de las mejores y mayores universidades de Alemania. Lutero era un gran sacerdote. Lutero era un gran mariano. Lutero era, sobre todo,
un gran profesor de universidad, ¿entendiste? Alemán, Jerry. Bueno, en fin. Todas estas cositas nos tienen que ayudar para entender. Solamente que después las cosas se desvirtúan, pero todo lo que se desvirtúa desde un pensamiento profundo bíblico, entonces son por intereses personales. Acuérdense de mí de eso. Intereses personales. Y normalmente, ¿saben cuáles son los intereses? Como uno me decía en un chiste, ¿verdad? Yo soy, dice Sebastián Gaboto, ambaérbigo, y voy detrás de los guaraníes. Bueno, pues muchos intereses son más bien de esa índole, ¿verdad? Y entonces decimos cualquier cosa porque nos conviene. En síntesis, estamos haciendo negocio con Dios o de Dios. Bueno, nosotros estamos comenzando, queridos amigos, esta última sección del Evangelio de San Mateo en su teología. Desde el capítulo 16, versículo 21 en adelante, hasta la conclusión, que es el capítulo 28, termina en el versículo 20, nosotros estamos hablando del camino de Jesús hacia la muerte. Y en este camino de Jesús hacia la muerte, encontramos dos momentos importantes. El momento de la iglesia. Momento de la iglesia. San Mateo es uno de los evangelistas que más habla de la iglesia como tal, la formación de la comunidad, en donde encontramos ciertamente las diversas figuras elementales y fundamentales para hacer caminar una institución, una comunidad, durante con la iglesia, ¿verdad? Los otros nomás se tiran contra el Papa y que esto y aquello y hasta le llaman no sé qué cosa, ¿verdad? Pero eso es porque uno no entiende nada más, o sea, falta un poco estudiar en serio, ¿verdad? O sea, hacer una exégesis, ¿verdad? Una vez uno me decía, no, padre, pero nosotros hacemos la teología protestante, hacemos la teología protestante. Pero vos sabés que la teología se hace desde una exégesis. Y si yo ya tengo una premisa equivocada, o sea, una exégesis mal elaborada, entonces evidentemente que después mi teología va a ir también por las ramas, se va a ir por cualquier parte, ¿entiendes? Entonces no es aquí cuestión de teología, que yo hago una teología. Primero tenés que hacer una exégesis. Primero tenés que hacer incluso un estudio serio, ¿verdad? De lo que se llama la crítica textual, ¿verdad? O sea que hay que entrar en el aspecto de los textos. Y esto es uno de los elementos más difíciles. Desde ahí hay que hacer entonces ese estudio profundo, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer el camino verdadero después de una exégesis, porque la exégesis va a estar supeditada entonces a la crítica textual, y luego la teología está con mayor razón supeditada totalmente y absolutamente, ¿verdad?, a una exégesis. Y ahí está el problema. Entonces, y más todavía cuando los protestantes te dicen que cada uno puede interpretar de acuerdo a cómo le viene, cómo le inspira el Espíritu Santo. Imagínense. De acuerdo, cada uno puede decir lo que quiere de acuerdo a lo que le viene a la cabeza, en síntesis. Y no es así. Uno puede interpretar de cualquier manera. O sea, yo me puedo hacer médico, leo un libro y me puedo inspirar y de ahí ahora... Entonces hago lo que quiero. La médico ya en un Gandhi. Y bueno, esas son las cosas que suceden en nuestra vida, lastimosamente. No nos olvidemos de esa frase tan importante de San Pedro, ¿verdad? En su carta, cuando él escribe, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Razón, hay que dar razón de la propia fe. La fe no es simplemente un decir cualquier cosa, ese es fideísmo. Hago fideísmo. Entonces la fe verdadera, la fe pura, llana, una búsqueda sincera de Dios, porque en la fe siempre hay un camino y hay una búsqueda y hay todo un proceso. No piensen que en la fe entonces uno ya llegó así nomás. No, la fe es una búsqueda continua, ¿verdad? Uno de los signos más interesantes para que ustedes me entiendan mejor lo que significa la fe es cuando nosotros hacemos el bautismo, el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo hay un signo esencial y fundamental que nos hace comprender
muy bien lo que significa, ¿verdad? La fe. El padrino le entrega una velita a su ahijado. ¿Qué significa esa vela encendida? No es también la vela apagada. Justamente, la fe es esa llamita que se está encendiendo en esa vela. Primero lo es una llama que está encendiéndose desde la vela, ¿verdad? Alandere y peyuno, rey peyun bareteno, rey peyun hatano, baoico, jauetan de jicatoete. ¿Qué es? Y ustedes fíjense que cuando la vela está en baella, así está la llama. Oku, ejina, peyamina, ya. Peyamina. Hoy peyuimicho es a peyamina. Y eso justamente, imagínense qué bien que eligieron, ¿verdad? Un símbolo para explicar la fe. Porque la fe es muy, entonces, sensible, vamos a decirle. O la fe muy frágil también. Cualquier vas a perder tu fe. Cuando viene una tormenta, si esa llama no está entonces protegida, evidentemente que se te apaga tu vela. Entonces es interesante, te entrega la fe, te entregamos la fe, pero tenemos que proteger, ayudarnos para poder crecer en la fe. En su vida cristiana, lastimosamente. Hay que reencender esa vela. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. Queridos
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta última partecita del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 16, 21 hasta el 28, 20. Esta es la sección final que nos presenta la teología, el Evangelio, los escritos de San Mateo. Nosotros decíamos que aquí vamos a encontrar el camino de Jesús hacia la muerte. Así lo titulamos esta sección, el camino de Jesús hacia la muerte. Y en este camino de Jesús hacia la muerte encontramos el aspecto eclesial, es decir, el aspecto de la comunidad, y por otra parte, el aspecto entonces del juicio, el juicio. Eso también va a ser muy importante que tengamos en consideración y vamos a procurar leerlo y entenderlo. Bueno, vamos a seguir mirando que la estructura de San Mateo no es lineal. Lineal entonces sería este nacimiento, crecimiento de Jesús, obras, etcétera, etcétera, muerte, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que no es así, no es al estilo de una biografía, no es una biografía. El Evangelio no es una biografía. No hay un comienzo, no hay un medio y no hay un fin en orden ascendente, ¿verdad? Sino que siempre son más bien propuestas en el seguimiento de Jesucristo. Porque la primera parte, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que se le presenta al personaje? Es decir, hablamos de Jesucristo. ¿Quién es este Jesús que se nos está ofreciendo? Segunda parte, decíamos cuáles son estas propuestas justamente de este Jesús que se nos está ofreciendo. El tercero te llamaba ya a una decisión. Una vez que bueno, ¿te vendí o no te vendí mi producto? Te está diciendo el Señor, ¿verdad? Con todo lo que te presentó y te dijo cómo tiene que ser el cristiano. Es maravillosa esa parte, ¿verdad? Pero es muy, muy exigente. Incluso amar al enemigo, rezar por el enemigo. Esos son elementos, ¿verdad? Bastante bien difíciles que encontramos en San Mateo. Y después, la tercera partecita que era ya decidirnos por Jesucristo. Y terminábamos justamente con Pedro que dice, tú eres el Mesías. Es decir, nos decidimos porque tú eres el Kyrios, el Cristo. Y ahora venimos, una vez que llegamos a este punto en que nos decidimos, recordemos que el camino de Jesús va hacia la muerte. La muerte que significará también para nosotros ciertamente la resurrección, ¿verdad? Muerte como pasaje hacia esa vida de encuentro verdadero con el Señor. Y esto nos habla de la iglesia y nos habla del juicio. Y decíamos que no hay comienzo para él, ni hay medio, ni hay un fin, ¿verdad? En orden ascendente. Tampoco hay elementos que se puedan comprender en forma aislados, prescindiendo de los otros. O sea, se dan cuenta, todo depende de, ¿verdad? Porque decíamos, este es el Cristo, esta es su propuesta. Después de esta propuesta nos decidimos sobre eso y ahora entonces ese camino de la iglesia, ese camino del juicio también va a depender de estos tres anteriores. Cada parte de su obra ofrece todo el Evangelio desde un ángulo distinto, ¿y cierto? Mirando a Jesús nosotros encontramos todo el Evangelio. Mirando la persona de Jesús nosotros encontramos todo el Evangelio, toda la propuesta. Mirando la propuesta en la vida del cristiano, esa segunda sección también nos está diciendo todo el Evangelio de Jesucristo, como adhesión, ¿verdad? Y la decisión también, ¿a qué vamos a decidirnos? Y viste, todo está de nuevo mezclado, entremezclado, para tomar una decisión profunda por el Señor. Entonces, cada parte de su obra ofrece todo el Evangelio desde un ángulo distinto. Desde el ángulo de la decisión, desde el ángulo de las propuestas, desde el ángulo de la persona de Jesucristo y desde el ángulo de la comunidad, iglesia, y del ángulo del juicio. Es deficiente porque solo puede comprenderse dentro del conjunto que compone el Evangelio. El conjunto, ¿verdad? O sea, no es también una cosa aislada, separada, sino que siempre uno en relación al otro.
La primera parte que nosotros tenemos, que es capítulo 1, del 1 al 4:16, decíamos, expone el misterio de Jesús con sus diferentes rasgos. Nacimiento y magos, bautismo y tentaciones nos presentan todo su mensaje desde diversas perspectivas. Eso era entonces esa primera parte que ya fuimos viendo. Le presentamos al personaje. Segunda parte, del 4:17 al 16:20, expone las obras y palabras de Jesús y la respuesta que han hallado entre los hombres, es decir, nuestra respuesta. ¿Qué es lo que nosotros entonces aquí queremos y cómo nosotros nos vamos a adherir? Y entonces, cuando parece ya todo centrado, se descorre un rasgo decisivo. Las palabras de Mateo lo anuncian de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer de parte de los ancianos sacerdotes y escribas, que le matarían y que al tercer día resucitaría. Eso nosotros lo encontramos ya desde el versículo 21 del 16. El primer anuncio, ¿verdad?, de su pasión. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Esta es otra también palabrita, ¿verdad? Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén es el lugar donde Dios, según los libros históricos, tenía que revelarse. O mejor dicho, donde debe revelarse. Es el lugar donde debe revelarse. Y entonces, ante esta situación, Jerusalén se nos está presentando como el lugar donde Dios se va a mostrar su gloria. Desde Jerusalén, que Dios había elegido como su ciudad, el lugar donde se va a revelar, entonces la teología, lo que está haciendo Mateo con mayor razón, está diciendo cuál es la mayor revelación y cuál es la verdadera revelación de Dios para con su pueblo. Y nada más que esa revelación de entregar su propia vida, toda, completamente, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, la liberación de Israel. Esa es la mayor y mejor revelación que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Que ahí debía sufrir de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita que esto te suceda, Señor. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, vete detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Aquí también tenemos, ¿verdad?, toda una síntesis de toda una teología que se estaba manejando de el pensamiento judaico, el pensamiento entonces que viene de esa escuela, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, nuestros estudios del Antiguo Testamento, de la escuela deuteronomista. ¿Qué clase de Mesías estamos esperando? ¿Qué clase de Mesías? Aquí Pedro entonces no está entendiendo todavía el mesianismo de Jesús o cuál es la metodología que Jesús va a utilizar para liberar al hombre, ¿verdad? En todo caso va a ser su propia entrega, la entrega de su propia vida en favor, ¿verdad?, de la gente, en favor de su pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos encontrando. Desde ese momento, entonces, Jesús que les va hablando y les dice, ¿verdad?, esto es lo que va a suceder. Ahora, esta expresión nos recuerda las palabras que habíamos leído ya en el capítulo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús. Allí se hablaba del reino que se acerca. Aquí se encuentra el camino de Jesús hacia ese reino. Aquí se encuentra entonces el camino de Jesús hacia ese reino. Vamos a volver enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además,
con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestro sendero, que nos ayuda sobre todo a hacer nuestro camino para llegar a la verdad y a la vida que es Jesucristo.
Hoy leemos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 35 del versículo 1 al 15. Leitmotiv: sé generoso con tu Dios. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. El que hace favores es como el que ofrenda la mejor harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Comienza entonces, queridos hermanos, con los elementos prácticos. Diga tú de entonces yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, yo tengo mi altarcito, etc. En el famoso yo. Yo me confieso con Dios, yo con Dios, etc. Dando y que hoy venían de yarare donde pela da ya poi nos anda ya poiro pemba y pona ni andera pichacuera penguana. La Biblia siempre está escrita a favor de la comunidad. Todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros recibimos como enseñanza, queridos hermanos, desde la palabra de Dios, está en función de nuestra comunidad. Nuestra propia conversión en función de la comunidad. El Señor por eso nos dice: apártanse del mal. Apártense de esto, porque esto es lo que agrada a Dios. En que ya pemba iba anitei lare yapo lleva peñan de yarja y ponan de anire yapo, porque te va a llevar a la infelicidad. Entonces, queridos hermanos, pidamos en la jornada de hoy, en primer lugar, discernimiento. Ya llegue shakuan va epalo impona, allá llegue shakuan va epalo ibaía. Y vamos a esforzarnos por hacer siempre el bien a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe el Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando sobre este versículo 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús Allí se hablaba del reino que se acerca. Aquí se muestra el camino de Jesús hacia ese reino. Entonces está de nuevo respondiendo. Este es el reino que se acerca. Entonces, ¿se acuerdan que después justamente desde el capítulo 4, 17 comienza y se presenta cómo es ese reino? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que el Señor le pide a cada cristiano? Hoy cojan gente bona para que sean verdaderamente cristianos, vuelvan a recuperar su condición y su dignidad de hijos de Dios. Y entonces, todo el resto del evangelio que nosotros encontramos se estructura partiendo de ese anuncio. ¿Escucharon? Todo lo que vendrá posteriormente se va a reestructurar sobre este elemento, sobre esta palabrita, que justamente decía, desde ese momento Jesús comienza es decir, se muestra el camino de Jesús hacia ese reino. ¿Cómo va a ser ese camino? Y ahí nosotros encontramos muchas cosas, ¿se acuerdan? Solamente para que ustedes tengan de nuevo una visión. Comenzamos luego con el capítulo 5, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas. ¿Verdad? El capítulo 4, las tentaciones, ahí desde el 16, ahí comienza los primeros discípulos. Desde ese momento, ¿verdad? Prácticamente comienza todo esto que decía: el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Imagínense lo que va utilizando San Mateo. Interesante. Ese pueblo, entonces, que se hallaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. Ahí entonces te está ya mostrando todo el versículo 17. A partir de ese momento, desde ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, y entonces aquí lo que hace es mostrarte ahora. ¿Qué es lo que el Señor está ofreciendo? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que Él nos trae, verdad? Como salvación, como liberación. Entonces Jesús, que trae, enseña en las sinagogas, proclama la buena noticia,
cura de todas las enfermedades, dolencias. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los enfermos. Bueno, y comienza ella, esa es como una introducción, y después ya comienza el sermón de la montaña. Esta es la primera propuesta. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto y decíamos, así como Moisés, en el capítulo 19 comienza, cuando sube Moisés se encuentran en Refidim, ¿verdad? Y luego en ese lugar donde está el monte Sinaí, Moisés sube, es llamado por Dios, sube a la montaña, recibe las famosas tablas de la ley. En el capítulo 20 del Éxodo, ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, cuáles son esos mandamientos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Coanga va el año de Yara o Moibe y Pobe en las manos de Moisés. Moisés es el pontífice, el que hace el puente, ¿verdad? La relación entre Dios y el pueblo. Qué linda forma, ¿verdad?, de reflexionar y de entender. Verdaderamente la palabra de Dios es una palabra inspirada, ¿verdad? Porque es la comunidad que reflexiona de nuevo sobre la misma propuesta de Dios que le está haciendo a la comunidad. Aupeya peñan de Yara Rubivea lleva peñan de comunidad lleva. Ñande hoy peñan de Atiguazú. Oñe Purú o Jeshao Yesape. Entonces comienza a pensar, a reflexionar y a caminar sobre los elementos que tiene que poner en práctica, ¿verdad? De lo que va escuchando y de lo que va entendiendo. Pero es la comunidad, entonces, la que reflexiona. Es la comunidad la que va escribiendo la Biblia, o por lo menos lo pone por escrito. El grafé lo pone por escrito, pero es la comunidad. Dios lo que hace es justamente acompañar, inspirar, motivar, mover. El asunto es que nosotros nos demos cuenta entonces y seguir entonces esa propuesta que nos trae a través del Evangelio. Y bueno, así aparece, como allá le dio el Sinaí, aquí nos da las bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas, 8 propuestas de salvación. Tenemos que hacer en algún momento también, esperemos tener más tiempo, ¿verdad? Solamente que no tenemos el tiempo suficiente para poder, ¿verdad?, hablar de todo esto, pero sería lindo hablar sobre las bienaventuranzas, simplemente sobre las bienaventuranzas. Toda la riqueza, ¿verdad?, toda la síntesis que nos trae estos 8 elementos, estas 8 bienaventuranzas del Señor. Bueno, hoy cuando hablan de ser sal de la tierra y luz del mundo, esa es propuesta. Ustedes tienen que ser sal de la tierra. Nos propone una actitud frente a la ley. ¿Cuál es la actitud de Jesús, verdad, frente a la ley? Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Después nos propone sobre el homicidio. Dice, se había dicho, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo, dice, les digo, que todo aquel que se irrita contra su hermano, entonces será ya condenado por el tribunal. Se dan cuenta que es exigente el Señor. No es solamente matarle, sino que ahora hay forma también como nosotros le matamos, con nuestras indiferencias, con nuestras calumnias, con nuestras envidias, con nuestras maldades, y así. Entonces, eso es lo que el Señor nos va proponiendo, ¿verdad, queridos hermanos? Y es tan lindo, ¿verdad? Y por eso tenemos que seguir reflexionando. Ciertamente que seguiremos mirando, porque ahora estamos por comenzar esta cuarta parte. La cuarta parte nos habla entonces del camino que hace Jesús, ¿verdad?, hacia la muerte. Y también después tenemos que entender qué significa la muerte, a qué se está refiriendo. Entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Volveremos entonces, como siempre, mañana. Que la fuerza, la bendición del Señor les acompañe siempre y les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.